Bien, seguimos Raúl y Ana Rosina, una servidora en este programa, pasando balance a lo que ha sido este primer año de Donald Trump y uno que nos acompañó durante todo tras los pasos, que siempre estuvo presto y siempre sigue siendo. No, y ojo, fue cómplice, porque si dijimos algo, él normalmente, o él estaba de acuerdo con nosotros, o nosotros estábamos de acuerdo con lo que él decía, o sea que es cómplice y amigo. No solamente eso, sino un gran colaborador de CDN, y estamos con Iván Gatón, experto en política internacional, una valiosa ayuda para analizar lo que ha sido este primer año de mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Buenas noches. Iván, buenas noches. Tenemos rato hablando con Iván, o sea que, Iván, a grandes rasgos, ¿cuál ha sido tu percepción sobre este primer año del presidente Trump? Pero evidentemente el presidente Trump ha hecho la labor que quienes le votaron esperaba que hiciera, sobre todo cuando ustedes presentaban las imágenes sobre el cambio climático. Recuerden que Trump gana con un voto fundamentalista y ese voto fundamentalista de corte cristiano no cree en el cambio climático. Es decir, que Trump está respondiendo a los intereses de sus votantes. Claro. También cuando Trump decide restar recursos al Departamento de Estado, más de 45.000 millones de dólares, y los transfiere entonces al Pentágono, es al complejo militar industrial, pero entonces él dice, bueno, lo que nosotros tenemos como Estados Unidos es muchas deudas, y los Emiratos del Golfo y Arabia Saudita tienen mucho dinero, hay que ir por allá a buscar dinero, pero ya con antelación, su hija, su yerno, estaban haciendo algunos contactos en la zona, y cuando Trump visita Arabia Saudita, hace el negocio del siglo, más de 300.000 millones de dólares, donde más de 108.000 millones de dólares van a ir directo al complejo militar industrial. Es decir, que si vemos las acciones de Trump en términos de lo que él prometió como candidato y las ejecuciones que ha tenido, ha sido coherente. Lo que pasa es que como hay un cambio de era en la humanidad, y como dicen siempre los chinos, no existe una peor desgracia cuando a usted le toca un cambio de época, nos encontramos a un presidente como Trump, pero no nos damos cuenta que en India hay un Modi del Bharatiya Janata Party, pero no vemos que en Turquía hubo un giro copernicano con un Erdogan. Es decir, que el mundo ahora mismo se encuentra un poco en ascuas, exceptuando China, con la gente que les está gobernando. Iván, fíjate, en América Latina siempre nos quejamos de que los políticos en campaña prometen y cuando llegan a la presidencia no cumplen. No hacen nada. Es una realidad. Hoy en día el mundo, gran parte del mundo, está rogando porque esas promesas que hizo Trump de candidato no las cumpla. Las está cumpliendo, ¿no? Mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, o sea, el señor está tratando, y lo que no ha podido hacer es porque el Congreso no lo ha dejado. Yo te pregunto, si él logra llevar a cabo sus promesas, ¿cómo va a repercutir eso? Déjate tú al mundo entero, a un país como República Dominicana o a la región latinoamericana. O sea, si él logra lo que él prometió, ¿cómo va a repercutir? Pero las repercusiones son negativas. Evidentemente que muchas de las acciones que el presidente Trump lleva a cabo tampoco es porque él lo haya decidido porque se le ocurrió. A Trump se le critica el tema de Jerusalén, pero eso lo aprobaron demócratas y republicanos, porque a veces se le quiere cargar más el dado. De hecho, Clinton lo propuso en campaña, Bush en campaña, y nunca lo hicieron. Eso no es nuevo. Él lo que hace es que no va a seguir prorrogando, pero eso fue aprobado por el Congreso estadounidense con demócratas y republicanos a favor. Que se viole el tema de la geografía sagrada, eso no le importa mucho a la gente. Entonces Trump, ¿qué dice? No, pues que se vaya la embajada para Tel Aviv. Lo que no podemos olvidar es que Trump es un presidente en campaña. Trump tiene su reelección inscrita. Trump es un hombre que sabe que esa división a lo interno de Estados Unidos fue la que le llevó también a él al gobierno, y que lo importante es que la economía y los grupos, ese Washington oscuro donde están los hilos de poder, sean los que le sigan beneficiando. Mientras tanto, los países de la región, va a suceder lo que ha sucedido siempre en toda la historia de la humanidad. Cuando usted está bajo la sombra de un imperio, le va a tocar también los elementos negativos que ese imperio en sus decisiones
ejecute. Tú mencionas el imperio y hay muchos analistas internacionales, Iván, que he escuchado, he leído, que han opinado que este liderazgo de Trump ha afectado la influencia como país, como esa primera gran potencia de Estados Unidos a nivel mundial. ¿Tú tienes esa percepción? No, es que de hecho la presencia de Trump ha hecho mella en lo que es la legitimidad imperial, porque todos los imperios no se hace por plebiscito, eso no es pidiendo permiso de que yo necesito tu petróleo, de que yo necesito tu hierro, yo necesito tu cobre, no, buscan formas, pero realmente en el caso de Trump se ha visto vulnerada, digamos así, todo el marco internacional que gente como Woodrow Wilson habían planteado en el idealismo wilsoniano y que se dejó de lado porque Trump lo que hace más tomar esa política de Theodore Roosevelt del big stick o del garrote, donde él decía que había que andar con un garrote en la mano y despacito por si alguien se movía, y eso es lo que ha hecho Trump, pero evidentemente Estados Unidos es y seguirá siendo la principal potencia militar del planeta, lo que económicamente Estados Unidos, como Trump lo dice, es un país que está endeudado, pero militarmente Estados Unidos seguirá siendo la potencia y seguirá haciendo sus efectos negativos en países que como México, por ejemplo, han sido uno de los más afectados con la presidencia de Trump, que lo del muro no vayan ustedes a creer que está mal. Eso es un trabajo de construcción que va a generar varilla, cemento, trabajo, de algo que empleo, nosotros tenemos experiencia aquí, bueno, pero que hay empresas que van a estar vinculadas porque no es una frontera pequeña. No son los 340 y pico de kilómetros de la frontera de República Dominicana con Haití. Digo, pero mira, en el caso de México ya estamos viendo cómo inclusive su Chief of Staff, el general Kelly, ya dijo que quizás lo del tratado no va y demás. Pero quisiera yo irme a otro país, Iván. El caso de Rusia, o sea, sigue la investigación, que si la injerencia electoral, ahora están diciendo que los rusos se quieren meter en las elecciones en México y en muchos otros países, porque pues les fue tan bien con los Estados Unidos que ahora quieren hacer lo mismo. Pero ¿qué tanto lo que está haciendo Trump ahora está beneficiando a los rusos? Pero lo que sucede es una realidad. George Kennan, que es el gran ideólogo de toda la política de la doctrina Truman, siempre decía que Rusia vive con el miedo de los que le rodean, que quieren invadirlos, y es la realidad. Entonces los rusos siempre desarrollaron una policía secreta desde los tiempos de Iván el Terrible, Iván III, los Oprichnik, y luego viene la Checa, la NKVD, viene todo la KGB, sí, y viene la FSB, y un miembro y ex jefe de la estación de espionaje en Alemania Oriental es el actual presidente. Es decir, los rusos en términos de espionaje son de primera. Sí. Eso no podemos dudar. Ana Rosina es muy fan de Vladimir Putin peleando judo y por supuesto en el frío siberiano, ¿verdad? Tú eres muy fan. Tú sabes que sí. Pero también hay una exageración que incluso lo que hace es restarle, por ejemplo, a Estados Unidos, que se diga que el presidente de Estados Unidos hoy lo pusieron los rusos, es algo que para un imperio desluce. No. Es decir, hay que tener cuidado. Los rusos pueden tener ciertas influencias, pero de hecho la tienen. De hecho la tienen y evidentemente la presencia de Edward Snowden en territorio ruso con información privilegiada, en algo ayudó, porque esto permitió entonces que conociéramos que se pasaban informaciones para los debates a Hillary, pero no se hacía lo mismo del otro lado republicano. Se sacaron a conocer una serie de asuntos que preocuparon entonces, pero los rusos hicieron algo que el propio Kissinger y el propio Brzezinski, que son los grandes, digamos, diseñadores de las políticas exteriores de Estados Unidos desde los años 70, que no se debía dejar que sucediera, y es que los chinos y los rusos se aliaran, y eso fue un error garrafal de la administración Obama. Tenemos a rusos y chinos unidos. Y imagínense ustedes, Rusia sigue siendo 16 millones de kilómetros cuadrados, más 9 millones de China, China con 1.400 millones de habitantes y Rusia con más de 200, pero con la influencia mundial. Ahora Estados Unidos, aunque sea el principal imperio que tiene el planeta,
tiene que hablar con chinos y con rusos. Iván, como experto, ya 10 segunditos que nos quedan, tu impresión de este primer año de mandato de Donald Trump. Yo creo que la impresión de Trump, la impresión que tengo sobre el gobierno de Trump es la misma que tienen todos los ciudadanos que andamos de a pie, de sorpresa. Yo creo que esa aletheia griega que los griegos hablaban, yo creo que ha sido lo mejor, en el sentido de uno darse cuenta de que todavía la raza humana sigue dando los mismos pasos para mantener una hegemonía en el poder, y no importa de dónde esa persona venga, si supo llegar a las masas, no vale que se hagan voces de alerta, porque los seres humanos casi siempre estamos en lo inmediato. La llegada de Trump, de una manera u otra, de aquí a 50 o 100 años, cuando los historiadores evalúen, va a demostrar entonces que era un proceso de declive de lo que debía ser la mejor representación, la representación más genuina de un imperio que tiene que abogar, como lo hizo Woodrow Wilson en su momento, por una mejor humanidad. Pues mira, como dicen muchos de los presidentes que son juzgados en el momento, la historia me juzgará, lo que estás diciendo, la historia lo juzgará. Iván, mil gracias por venir, no será la última vez, porque aquí estaremos cubriendo cualquier novedad que vaya pasando y seguramente lo que puede ser una campaña de reelección en 2 años, en 3 años. Perdón. Muchísimas gracias. Nos veremos aquí para la reelección de Trump. Bueno, ya lo dijo él. Eso es otro debate y otro tema, pero nos interesa hablarlo contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Hacemos otra pausa. Tenemos mucho más contenido para compartir con ustedes, así que mantenga la sintonía con nosotros.